La historia reciente demuestra que en geopolítica y economía global, el poder rara vez desaparece de un día al otro. Se transforma, se adapta y muchas veces se refuerza en medio de las crisis. En el escenario internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas, conflictos regionales, inflación persistente y reconfiguración de cadenas productivas, una pregunta sigue siendo central. ¿Por qué el dólar aún domina el mundo? No se trata solo de una moneda, sino de un pilar estructural del sistema internacional contemporáneo, con impactos directos en inversiones, mercados financieros y en el costo de vida de países y ciudadanos. El tema de este análisis es comprender las razones profundas por las cuales el dólar estadounidense continúa siendo la principal moneda del sistema financiero global, a pesar de los discursos recurrentes de desdolarización, el ascenso de China y los intentos de diversificación monetaria. Al final de este recorrido, el oyente comprenderá no solo qué está ocurriendo, sino por qué el dólar mantiene su centralidad y cuáles son las implicaciones estratégicas de este hecho para el mediano y largo plazo. Para entender el presente, es indispensable regresar brevemente al contexto histórico. El dominio del dólar se consolida tras la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods en 1944. En ese momento, Estados Unidos emerge como la mayor potencia industrial, financiera y militar del planeta, concentrando cerca del 50% del PIB mundial. El dólar se vincula al oro y el resto de las monedas se vinculan al dólar. Aunque el patrón oro colapsa formalmente en 1971, cuando Richard Nixon suspende la convertibilidad, el sistema no se derrumba. Por el contrario, el dólar se reinventa como moneda fiduciaria global, sostenida no por oro, sino por poder geopolítico, credibilidad institucional y profundidad financiera. Los actores principales de esta dinámica son claros. En primer lugar, Estados Unidos con su red de alianzas militares, su capacidad de proyección de poder y su influencia política global. En segundo lugar, las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuya arquitectura refleja en gran medida el orden creado tras 1945. En tercer lugar, los grandes mercados financieros, especialmente Wall Street, que ofrecen liquidez, seguridad jurídica y una escala que ningún otro centro financiero logra igualar. Autores como Barry Eichengreen de la Universidad de California destacan que la dominancia monetaria no depende solo del tamaño económico, sino de la confianza sistémica y de la estabilidad institucional a largo plazo. La geografía estratégica también es fundamental. Estados Unidos controla directa o indirectamente los principales corredores financieros, marítimos y energéticos del mundo. El comercio internacional de petróleo y gas, por ejemplo, sigue mayoritariamente denominado en dólares, lo que refuerza la demanda global de la moneda. Este fenómeno, conocido como el sistema del petrodólar, crea un círculo estructural. Países necesitan dólares para comerciar energía, y al necesitar dólares, mantienen reservas en dólares, invierten en activos estadounidenses y financian el déficit fiscal de Estados Unidos. Los intereses estratégicos detrás de esta estructura son evidentes. Para Washington, el dólar es una herramienta de poder. Permite financiar déficits a bajo costo, absorber choques externos y aplicar sanciones financieras con alto impacto, como se observó en los casos de Irán y Rusia. Para muchos otros países, el dólar es una necesidad pragmática. Ofrece liquidez inmediata en crisis, previsibilidad en contratos y un refugio relativo en contextos de inestabilidad. El economista Paul Krugman ha señalado que en momentos de turbulencia global, el capital busca seguridad, y esa seguridad sigue estando mayoritariamente en activos denominados en dólares. Sin embargo, el discurso de la desdolarización gana espacio. China promueve el uso del yuan en el comercio bilateral, Rusia busca reducir su exposición al dólar y bloques como los BRICS discuten alternativas. Pero aquí reside un punto clave. Diversificar no es sustituir. El yuan chino no cuenta con plena convertibilidad. El euro enfrenta fragmentaciones políticas internas y no existe hasta ahora un mercado financiero con la misma profundidad, transparencia y capacidad de absorción de crisis que el estadounidense. Como destaca el historiador económico Niall Ferguson, el sistema financiero global funciona menos por ideales
y más por incentivos, y los incentivos aún favorecen el dólar. Este es el punto de inflexión del análisis. Si el dólar presenta debilidades estructurales como el elevado endeudamiento estadounidense y tensiones políticas internas, ¿por qué sigue siendo dominante? La respuesta conduce directamente a las consecuencias económicas y a los escenarios futuros, que definen no solo el destino del sistema monetario internacional, sino también las decisiones de inversión, inflación y estabilidad financiera en todo el mundo. Al analizar las consecuencias de esta dominancia, es fundamental comprender que el dólar actúa como el eje central de transmisión de choques económicos globales. Cuando la Reserva Federal eleva las tasas de interés, como ocurrió de forma agresiva a partir de 2022, los efectos se sienten inmediatamente en mercados emergentes, en el costo de la deuda global y en la inflación internacional. El fortalecimiento del dólar encarece importaciones, presiona monedas locales y obliga a bancos centrales a adoptar políticas más restrictivas. Esta dinámica refuerza, paradojalmente, la centralidad del dólar, porque en contextos de volatilidad, inversores buscan activos considerados seguros, como los títulos del Tesoro estadounidense. Desde la perspectiva de los mercados financieros, el dominio del dólar crea una jerarquía clara. Mercados accionarios, de bonos y de derivados en Estados Unidos concentran liquidez y volumen incomparables. Según datos recurrentemente citados por el Banco de Pagos Internacionales, más del 80% de las transacciones cambiarias globales involucran el dólar. Esto no es solo una cuestión de hábito, sino de eficiencia sistémica. Para grandes fondos de inversión, aseguradoras y bancos centrales, operar en dólares reduce costos de transacción y riesgos legales. Autores como Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI, enfatizan que cambiar una moneda dominante implica décadas de transición y un choque de confianza significativo, algo que el sistema actual no parece dispuesto a enfrentar. En términos de inflación, el impacto es directo y desigual. Países con monedas frágiles importan inflación cuando el dólar se fortalece, mientras Estados Unidos puede, en cierta medida, externalizar parte de sus presiones inflacionarias. Esto genera tensiones políticas y sociales, especialmente en economías dependientes de importaciones de energía y alimentos. Al mismo tiempo, refuerza la percepción de que estar fuera del sistema dolarizado implica mayores costos macroeconómicos, lo que limita la viabilidad de alternativas no consolidadas. Al proyectar escenarios, es importante adoptar un abordaje probabilístico. En el corto plazo, la dominancia del dólar tiende a continuar. No hay señales de colapso institucional en Estados Unidos, ni un sustituto claro con escala global. En el mediano plazo, es plausible observar una mayor diversificación regional, con más comercio bilateral en monedas locales y mayor uso del euro y del yuan en contextos específicos. Sin embargo, diversificación no implica destronamiento. El escenario más probable es un sistema multipolar incompleto, con el dólar como eje central, pero con zonas de influencia monetaria complementarias. En el largo plazo, el factor decisivo será político e institucional. Si Estados Unidos mantiene estabilidad interna, respeto a contratos y previsibilidad jurídica, el dólar seguirá siendo dominante. Si por el contrario ocurren rupturas profundas, como crisis de gobernabilidad prolongadas o default técnico, el sistema podría acelerar una transición. Aún así, como argumenta el economista Robert Mundell, los sistemas monetarios internacionales no colapsan de forma abrupta, se erosionan gradualmente. Y hasta el momento, la erosión del dólar es más discursiva que estructural. Para inversores, este análisis implica una conclusión clara. Ignorar el papel del dólar es un error estratégico. La gestión de riesgos, la alocación de activos y la protección contra inflación siguen dependiendo en gran medida de la dinámica de la moneda estadounidense. Para países, implica reconocer límites y oportunidades, buscando reducir vulnerabilidades sin romper con un sistema que, aunque imperfecto, sigue ofreciendo estabilidad relativa. En síntesis, el dólar aún domina el mundo no por inercia, sino por una combinación de poder geopolítico, profundidad financiera, confianza institucional y ausencia de alternativas viables en escala global. La geopolítica, la economía global y la geografía estratégica convergen para sostener esta realidad.
Comprender este fenómeno es esencial para interpretar el escenario internacional, anticipar movimientos de mercado y tomar decisiones más informadas en un mundo cada vez más incierto. Reflexionar sobre el dólar es en última instancia reflexionar sobre el orden internacional contemporáneo, y cuanto más complejo se vuelve este orden, más valioso es el análisis profundo y estructurado. Para quienes buscan ampliar esa comprensión y tener acceso a materiales más detallados y análisis exclusivos, acompañar este espacio de reflexión continua se torna un diferencial estratégico.